Martes 10 de septiembre de 2024, emisión 620 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. El tema que vamos a abordar es la masacre de campesinos liberales perpetrada por bandoleros conservadores en el área rural de Génova, Quindío, en agosto de 1961, una semana prácticamente después de que los bandoleros liberales habían asesinado a unos conservadores en el área rural del municipio o en el sitio de Los Chorritos, en los límites entre el Valle y el Quindío o departamento de Caldas en ese momento. Fue una retaliación atroz y fue la demostración de que una cosa decían los dirigentes de los tres partidos, liberal, comunista y conservador, en público respecto a la paz, y otra era la metodología atroz y aterradora de violencia contra la población, que era el punto más débil, y entonces era más fácil ir y asesinar a los campesinos que matarse entre ellos mismos las cuadrillas armadas. Este hecho marcó otro hito en la trágica historia de violencia, de descomposición moral, de descomposición social y de mala fe de las dirigencias tripartidistas en el país, pero como siempre fue enmascarado y unos le echaban la culpa a los otros y sin embargo los dirigentes nacionales responsables absolutos de lo que estaba pasando utilizaban la estratagema de hablar siempre de la unidad, la unión y la búsqueda de la fortaleza o el fortalecimiento del Frente Nacional. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo podríamos contextualizar la situación del bandolerismo tripartidista, liberal, conservador y comunista contra los colombianos en agosto al final del gobierno de Alberto Lleras Camargo, primer mandatario del Frente Nacional? Pues como lo hemos anotado en anteriores episodios y lo seguimos puntualizando porque esto debe ser claro, eh, el gobierno del Frente Nacional, o el periodo del Frente Nacional, inició con el argumento de que ellos eran los hacedores de la paz, que ellos venían a recomponer la democracia y que todo lo que había hecho el gobierno militar del general Rojas Pinilla había sido nefasto para el país. Contrario censo a lo que ha sido la realidad, porque fue el gobierno del general Rojas Pinilla el que sacó a Colombia de ese subdesarrollo tan marcado que habían ejercido los dos partidos tradicionales y el que atenuó por lo menos durante 5 años ese flagelo de la violencia exacerbada que se había originado como consecuencia de las pugnacidades de los dos partidos. Entonces llegamos al tercer año del primer cuatrienio, de los cuatro cuatrienios del periodo del Frente Nacional, ya estaba iniciando el cuarto año, estaba ya con el sol a sus espaldas en el ocaso, el señor Lleras Camargo, y en realidad los resultados de su gobierno no eran los que él decía, a pesar del gran sacrificio que estaban poniendo soldados y parcialmente policías en búsqueda de aclimatar la paz, porque era muy difícil que los soldados y los policías estuvieran exponiendo la vida para garantizar la paz mientras los tres partidos forma simultánea estuvieran estimulando la violencia y al mismo tiempo hablando de paz. Se resalta que para esa época se había disparado con el padrinazgo de quienes tenían los puestos públicos en sitios tan sensibles como las aduanas, un incesante tráfico ilegal de armas, y circulaban por todo el país armas de fuego que terminaban en manos de grupos violentos, y parecería ser que la aspiración de muchos jóvenes alienados por esa violencia era tener un arma y hacer parte de un grupo para cometer delitos. Y en eso nunca se ha puntualizado, nunca se ha puesto sobre el tapete, y personajes como el señor de Rux, escribiendo mentiras, tampoco cuentan la verdad de que aquí detrás de esto estaba la dirigencia política de los tres partidos por parejo, moviendo ese tráfico ilegal de armas para que la violencia ocurriera. En segunda medida, era marcada
ya lo dijimos, para el tráfico de armas, que era uno de los aspectos, el contrabando en el otro, la corrupción tan exacerbada en las aduanas y lo que llamaban los chirricheros o retenes departamentales de aduanas departamentales. El sistema carcelario completamente descompuesto, a menudo ocurrían fugas, los guardianes no tenían ninguna formación profesional y eran nombrados por padrinazgos políticos, y en la justicia era, además de ineficiente, insuficiente y por demás corrupta. Entonces se prestaban para legitimar predios robados, para sacar de la cárcel a bandidos. Recordemos que los alcaldes tenían unas autoridades extrañas sobre la justicia. Los mismos alcaldes podían dictar órdenes de detención y también podían, por incidencias partidistas, sacar gente de las cárceles vulnerando las leyes. Entonces, este es otro aspecto que tampoco se ha querido tocar ni ir a fondo, porque es que pisa los callos de los que han sido los dueños del país. Ayer veíamos al señor López Miquelsen, hijo de uno de los más poderosos eh, propietarios de oligopolios en Colombia, tirándose las de comunista y diciendo que Cuba y Rusia eran el modelo para Colombia, que eso iba a ser en su gobierno. Muchos delitos de distinta índole se cometían en el país por distintas organizaciones ilegales o por personas en particular, frente a muy poco gobierno, porque realmente los gobiernos del Frente Nacional o los periodos del Frente Nacional no ejercieron el gobierno y la autoridad, ejercieron la politiquería y las componendas y el amiguismo para legitimar un sistema que luego dijeron que ha sido la perfección. Y la justicia, desde luego, además de corrupta, como ya hemos visto, era ineficiente e insuficiente. Las leyes que promulgaba el Congreso de la República de vieja data, como la época en que Santander y sus cómplices intentaron asesinar a Bolívar, eran leyes siempre tendientes, como se ha dicho coloquialmente en los últimos años en Colombia, eh, a gobernar para Dinamarca en un escenario como el de Cundinamarca. Leyes laxas, siempre con favorabilidad para los delincuentes y siempre con afectaciones a la institucionalidad y a la estructura del Estado colombiano. Pero si las leyes que se producían en el Congreso de la República eran laxas y eran además favorables a los delincuentes, es que el Congreso de la República ya estaba desnaturalizado desde muchos años antes, desde el mismo inicio de la República. Hemos tenido a unos sujetos que saben que allí se va a pelechar del cargo, a enriquecerse y a utilizar a los votantes con argumentos eh, que generen polarización, que generen fanatismo, pero nunca con argumentos de construcción de país. Y como no hay partidos políticos serios, sino empresas encargadas de promover el desorden, pues ellos son el reflejo de lo que se piensa al interior de sus partidos y lo que se hace ante el país. Por eso, además de desnaturalizados, son indiferentes ante la suerte y el destino de Colombia. Eh, Eso nos indica que esos dirigentes políticos, tanto quienes estaban en el Congreso, como en los altos cargos públicos, como en la supuesta oposición, que era un maridaje de conveniencias, jamás tuvieron una visión estratégica de objetivos sobre los años venideros para Colombia. Jamás visualizaron que esa misma urbanización que ellos habían generado promoviendo las violencias rurales iba a traer una gran cantidad de problemas en las ciudades. Mucho menos observaron que, por ejemplo, el corrupto dirigente Alfonso López, al aliarse con los comunistas, lo que le estaba abriendo era el boquete para que Colombia entrara en ese escenario de violencia comunista que aún no termina. Mucho menos visualizaron que al seguir ellos con sus prebendas y sus raspiñas de poder y su falta de dinamización de la economía para industrializar el país, traería más confrontación, más conflictividad y sobre todo más problemas sociales. Entonces, si nos vamos sobre hechos reales a evaluar lo que fueron los gobiernos de estos personajes que nos los plantean como transformadores, progresistas, no progresistas desde la vista marxista, sino progresistas en que
le dieron un vuelco a Colombia, eso es falso. Ellos lo único que hicieron fue pelechar lo que quedó del gobierno Rojas Pinilla, que fue lo que le dio al país una dinámica diferente, pero no hicieron mayor cosa por mejorar eso o por impulsarlo a que avanzara. Y sobre todo, nunca pensaron ni siguen pensando y siguen sin pensarlo mejor en cómo industrializar a Colombia. Entonces, pues esto nos trae como consecuencia que de esas pasiones fanáticas que promovieron ellos mismos con tal de mantenerse en el poder y de establecer sus pequeños feudos, porque es que la historia de Colombia está plagada, salpicada de sucesos, cuando eran los 9 estados o los 7 estados, y que los de Santander se unían con los de Bolívar para planear cómo bloquear a los del Cauca en las votaciones finales, y que luego armaban una guerra civil y entonces los de una región apoyaban a los otros y la gente apoyándolos en ese tipo de violencia, pues finalmente terminó en que de esas pasiones fanáticas que estaban ya acentuadas, pasamos a la barbarie comunista y el escenario les quedó preciso, por ejemplo, con las masacres como la que vimos ayer y la que vamos a analizar hoy. En síntesis, todo eso nos indica que ese subdesarrollo y la violencia son paralelos e incluyentes para que se desgobierne a un país y para que se enfoquen los problemas en los intereses particulares de sus, entre comillas, dirigentes, mientras la población mal orientada y con deseos de salir adelante cae en la trampa de todas esas violencias. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál era la radiografía para esa fecha de la publicitada reunión interamericana de Punta del Este en Uruguay? Pues esa reunión seguía incidiendo en lo que estaba pasando en Colombia porque los medios de comunicación fueron pródigos. Y ya, por ejemplo, en Colombia tenía una buena difusión la agencia UPI, United Press International, era la más activa en el planeta. Y esa agencia pues estaba informando en todos los idiomas al mundo lo que estaba sucediendo en la cumbre continental. Ya estaba llegando al final la cumbre en Punta del Este y el secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Dillon, anunció que la Alianza para el Progreso invertiría 20.000 millones de dólares en todo el continente latinoamericano durante el lapso 1962-1972. O sea que a Colombia le ayudaría durante todo el periodo del Frente Nacional a tener recursos y habilidades eh, para salir del subdesarrollo o para iniciar un enfoque hacia vencer el subdesarrollo. Entonces viene el contraste de lo que acabamos de decir. Mientras en Estados Unidos, por medio de su secretario del Tesoro, no de Estado, sino del Tesoro, Douglas Dillon, se le estaba informando el desembolso tan grande que se iba a hacer, que era superior al del Plan Marshall, que se había hecho una década antes en Europa. Aquí los dirigentes políticos estaban siempre pensando en cómo acomodarse y cómo seguir repartiéndose la mermelada y desde luego cómo le metían las uñas a ese presupuesto. Eh, También en la exposición final que hizo el señor Dillon, le hizo un fuerte ataque a la dictadura cubana por el daño que le estaba haciendo al continente y los señaló de frente de ser los responsables de promover el terrorismo y los invitó a que pensaran en la civilización, o sea, que se dedicaran a industrializar y a promover la industria, la propiedad privada, el desarrollo, la iniciativa privada y la educación sin ideologizaciones. Eh, Inmediatamente el Che Guevara, que estaba allí, armó una de sus pataletas y se retiró del salón demostrando que estaba en desacuerdo con la exposición que hacía el secretario Dillon. Eso pues obviamente llegó a Colombia y la misma noche los comunistas colombianos, armados y desarmados, estaban haciendo acciones criminales para demostrar el respaldo al terrorista argentino y las grandes ideales del Partido Comunista. Y la embajada rusa en cada uno de los países estaba financiando
propaganda, y lo mismo las embajadas cubanas, propaganda y acciones publicitarias en contra de lo que estaba diciendo Estados Unidos y sobre todo vendiéndole la imagen a los latinoamericanos que detrás de esos 20.000 millones de dólares lo que había era una invasión para robarse los recursos y una ideologización contra los intereses del pueblo. Y en un país o en un continente lleno de ignorantes y de gente resentida y de comunistas cerreros, pues terminaba en colocar bombas, en hacer llamadas telefónicas con amenazas de terrorismo, en atracos a sedes bancarias, etcétera, todo en nombre de la revolución marxista. Entonces, las decisiones que se tomaron o lo que sucedió en Punta del Este tuvo un impacto grande en el continente y en Colombia también, y en medio de ese escenario de presiones comunistas, los liberales y los conservadores, especialmente los liberales del MRL y los conservadores ultra, que hablaban de salvar el mundo con su creencia en Cristo Redentor, estaban promoviendo el de sangre a borbotones. Naturalmente, esto no nos lo cuenta el señor de Rux en su tendencioso informe. ¿Cómo estaba la situación de orden público y persecución al bandolerismo tripartidista en los departamentos del Valle y Caldas tras la reciente oleada de terror y violencia tripartidista en esta región? Bueno, ayer veíamos que todo el departamento de Caldas, es decir, el escenario que hoy integra Quindío, Caldas y Risaralda, que lo llamaban el viejo Caldas, el gobernador tomó unas decisiones, impuso toques de queda, medidas coercitivas de las fuerzas militares y de policía en las carreteras, autorización para que a determinada hora del día, de la noche, no se permitiera ni la entrada ni la salida de vehículos de ningún área urbana, requisas a todos quienes se movieran en vehículos y motos, eh, facultades para allanar residencias o centros comerciales o almacenes o cafés o lo que fuera, donde se tuvieran sospechas o indicios de que había relación con los bandidos, prohibición del porte de armas, pues una serie de medidas que se tomaron en Caldas y comenzaron a dar resultados. Entonces fueron apresados varios bandoleros en distintas regiones del departamento que era muy grande y todos pues judicializados, pero sin tener la posibilidad de que la justicia fuera eficiente. Entonces ahí viene la duda de siempre, ¿no? ¿Qué se saca con tomar decisiones fuertes de capturas o de acciones contra quienes cometen delitos si en el momento de llevarlos a la justicia están de por medio los intereses politiqueros de quienes interceden o proceden de manera ilícita para ayudarlos a quedar libres nuevamente, o si los entes encargados de la justicia son insuficientes, ineficientes y hasta corruptos? Entonces se vuelve como una puerta giratoria, ¿no? Por un lado, los militares y los policías capturando los organismos de seguridad con el DAS, y por el otro lado, los jueces dejando libres o sin aplicar las penas como son. Y lo mismo en el valle, que estaba muy cerca, en el municipio de Ulloa, la cuadrilla que antes comandaba un bandido que decían el Mosco, eh, cometió una masacre en el matadero municipal y dejaron heridos allí. Y en otras partes también hubo acciones de los delincuentes de esas bandas en el departamento del Valle. Si uno suma una cosa con la otra, pues las medidas no eran suficientes y se notaba a leguas que además de hablar de paz y de la unidad y la necesidad de continuar con el unionismo del Frente Nacional, los dirigentes políticos estaban lejos, pero muy lejos de la realidad de lo que se vivía en las zonas y de buscarle soluciones a esos problemas. Tenemos ejemplos prácticos de la dantesca situación de pasiones banderizadas durante la violencia tripartidista, además de los ya conocidos actos de barbarie que por su naturaleza resulten inenarrables.
Claro, en el municipio de Bolívar, el área de Bolívar en Santander, eh, eran todos conservadores y era un municipio que se preciaba de ser muy conservador en la población. Y allí eh, asesinaban a quien tuvieran sospecha de que fuera liberal o que no estuviera con ellos. Y naturalmente en los pueblos donde hubiera mayoría liberal, les devolvían el favor, ¿no? Eso no era que fuera el uno solamente. Y en el municipio de Vélez, exactamente, porque eso era corregimiento de Vélez, eh, un señor llegó a una tienda a comprar un paquete de cigarrillos, de nombre Hernando Ruiz, iba vestido, iba ataviado con una camisa de color rojo. Y por esa razón lo asesinaron. Lo asesinaron, lo sacaron del local y lo mataron ahí en presencia de todo el mundo porque era un liberal. Entonces, imagínense ustedes a ese nivel de barbarie y salvajismo habíamos llegado y no era por culpa de la gente, eran los dirigentes políticos los que instigaban a eso y los que promovían que los campesinos, en lugar de estar trabajando mancomunadamente, desarrollando empresas, se mataran sin saber por qué, y los de un lado iban y mataban a los otros y los otros venían y les devolvían el favor. Adelante, mi coronel. ¿Cuál era la situación intrínseca de los partidos políticos responsables de la violencia tripartidista y, desde luego, de la horripilante masacres como la que analizamos en la emisión 619 y la que estamos analizando hoy en la sesión 620, en ambos casos contra humildes campesinos? Pues hubo varios heridos en un mitin del MRL. Y el MRL también andaba dividido entre quienes querían hacer la violencia de una manera u otra y en la repartición de puestos y de intereses. O sea, el país estaba ya completamente descompuesto y al señor López Miquelsen su intento de armar un paquete entre comunistas y liberales se le estaba saliendo de las manos hace rato y los bandidos de orientación comunista incidían eh, al interior del MRL hasta el punto que hubo sectores del MRL que se enfrentaron con ellos y se volvió eso un carnaval de violencia y de intereses que ya era imposible de controlar. Entonces, ¿cómo relacionaron los medios de comunicación la masacre de 8 campesinos liberales perpetrada por bandoleros conservadores en el área rural del municipio de Génova, Quindío, en agosto de 1961, en relación a la masacre perpetrada por bandoleros del MRL en el municipio de Águila Valle una semana antes? Pues ayer lo veíamos, ese caso, que fue atroz, el testimonio de la señora que sobrevivió, que relató cómo han ocurrido los hechos, cómo han asesinado hasta un bebé de 18 meses, con el argumento de que era la forma de eliminar collarejos, como le decían a los liberales, para que no crecieran, eh, eliminar a conservadores, perdón, para que no crecieran, entonces, y no creciera la mala hierba. Entonces, pues se tomaron las medidas que hemos venido hablando, se incrementaron los patrullajes, se hicieron anuncios 20 julieros por parte del señor Lleras Camargo y sus ministros, y se anunció que iban a haber la mano dura contra quien actuara de esa manera. En retaliación, vinieron unas bandas conservadoras que sabían que no iba a haber justicia contra esos y visitaron a los otros y los asesinaron en Génova, Quindío. Y allí cayeron 8 campesinos que iban caminando por un sendero, por una vereda, hacia el poblado un domingo, el día festivo, para asistir a misa y hacer sus compras, y los masacraron miserablemente. Entonces, inmediatamente el directorio liberal municipal de Génova envió una carta de protesta muy fuerte al secretario general del partido o director del partido, que era el señor Carlos Lleras Restrepo, que como sabemos
lo único que andaba haciendo era su campaña política para ser presidente en el 66. Estábamos en el 61 y él ya andaba en campaña política para ser el presidente del 66 y mientras tanto enmascarando sus intenciones con el cuento de que había que apoyar el gobierno de la Unión con el Frente Nacional que ahora le tocaba a Valencia, el Partido Conservador. Sin olvidársenos que el señor Gerard Restrepo fue uno de los mayores promotores de la violencia entre liberales y conservadores en la década anterior. Entonces, los dirigentes liberales que antes se han manifestado extrañados y, y muy decididos a que se investigara a quienes asesinaron a los conservadores en el Valle, ahora estaban reclamando a voz de cuello que viniera a establecerse por qué les habían asesinado a unos miembros de su partido. Entonces, eso significa la doble moral y la carta que le estaban enviando ayer a Restrepo. Nada de raro tendría, ya pensando al estilo colombiano y pensando mal, es que el mismo Gerard Restrepo fue el que lo llamó y le dijo que le mandaran esa carta para demostrar la indignación del partido. Y desde luego le enviaron también a los miembros del gabinete del gobierno nacional la misma otra carta en el mismo sentido, reclamando acción y eh, seguridad para los campesinos liberales y daban los nombres de los que fueron asesinados. Entonces, ¿qué nos queda de mensaje? Es que mientras existe esa doble moral, ese juego de que lo que yo hago es legítimo, en cambio lo que hacen los demás es ilegítimo y más con hechos de violencia, y urdido y dirigido desde las altas instancias de los partidos políticos, pues estábamos hablando de una utopía que hubiera paz en Colombia y de una gran mentira que el Frente Nacional estaba construyendo la paz y fuera de eso, de una gran farsa de poner al ejército y la policía que se mataran contra esos bandidos, mientras ellos, que eran los que salían protegidos y favorecidos por la seguridad, o sea, los dirigentes políticos, estaban promoviendo esa violencia y jugando a dos bandas. Adelante, mi coronel. ¿Cuál era la conducta de los dirigentes nacionales de los tres partidos políticos implicados en la espiral de barbarie ante tan dantesco y abominable sucesos? Lo demuestra, por ejemplo, que cerca de Ibagué, el mismo día, en el corregimiento de la China, otras dos personas que salían al mercado el mismo día, porque era un domingo, con las mulas cargadas, fueron interceptadas por bandidos del partido contrario y los asesinaron. Los asesinaron a machetazos y luego los remataron con tiros de escopeta. O sea, algo que solo cabe en la mente de gente perversa. Pero ahí vemos los dirigentes de un partido en una región enviando cartas de grandes protestas sin darse cuenta que de uno y otro lado estaban era promoviendo este salvajismo en todas las regiones y lo que es peor, los ignorantes campesinos, en lugar de reaccionar y darse cuenta que lo que tenían era que trabajar y construir un país, pues como no tenían orientación y con un nivel muy bajo de educación, más fácil caían en la tentación de dejarse obnubilar por esos fanatismos y polarizarse y matarse unos a otros. Y eso, infortunadamente, persiste y hoy tenemos una cantidad de salvajes orientados por el petrismo que lo único que saben hablar es de que los presidentes anteriores fueron asesinos, ladrones y que mataron el pueblo. Ni siquiera razonan lo que están diciendo, sino lo repiten como loros porque les dicen y son capaces de irse a las armas. Y recordemos el caso del joven ese que era un dirigente estudiantil aquí en Bogotá y salió en fotos con Petro y con Claudia López y con todos esos promotores de la violencia contra el gobierno de Duque y luego terminó en las FARC y últimamente las mismas FARC dicen que ellos tuvieron que asesinarlo porque era insoportable. Entonces, así termina muchas personas, como hemos visto aquí, metidas en esa espiral de violencia por ignorancia y por esas pasiones y esa estupidez colectiva en que los inducen a que la violencia es la solución a nuestros problemas. Coronel,
¿Qué lectura daríamos a la creciente violencia en el vecino departamento del Tolima, en contraste con los anuncios triunfalistas de supuesta paz por parte del gobierno de Lleras Camargo? Pues mi coronel, que así como ese mismo día mataron a los dos campesinos que llevaban sus mulas con café y arvejas para el comercio, estaban trabajando, pero caían en esa espiral, eh, en ese tornillo sin fin de violencia, a pesar de estar trabajando la tierra, y que en lugar de que los partidos se preocuparan por industrializar esa producción, por construirle las vías a esos campesinos, por integrarlos a que entre todos mejoraran con actividades comunitarias, se educaran, ¿no? Los mismos partidos induciéndolos a que mataran unos con otros, y el gobierno nacional mintiendo con el cuento de que el Tolima era el departamento y el remanso de paz, y que el presidente al inicio de su gobierno había ido allá a inaugurar el proyecto de cómo iba a tranquilizar el país. Pues nos damos cuenta que se ha utilizado desde siempre el mecanismo de la apariencia con la que se echa el barniz por encima, pero como decía Jesús de Nazaret, por dentro de esos cuerpos están corruptos y son sepulcros blanqueados. Entonces diríamos que los dirigentes políticos de la época que pintaban paraísos y que vendían al exterior imágenes de que todo andaba bien, eran sepulcros blanqueados porque estaban blancos por fuera y podridos por dentro. ¿Qué explicación tiene los hechos que mientras la situación del desorden público se ensombrecía en varios lugares del país, la alta dirigencia del Partido Liberal solamente hablaba de la candidatura de Carlos Lleras Restrepo para 1966 y la necesidad de una supuesta unión bipartidista para 1962? Pues mi coronel, es que ese era el punto en que el doctor Lleras y el doctor López eran dos amigos que se odiaban a muerte, Lleras Restrepo y López Miquelsen, y ambos tenían la ambición de ser presidentes en el 66. Lleras por medio de la componenda del Pacto de Cuervos que han hecho su primo Lleras Camargo y el señor Gómez Castro en Europa, y López Miquelsen haciendo tropelías y componendas y torceduras con los comunistas por medio del MRL. Entonces ya veíamos que en un municipio hubo un enfrentamiento muy fuerte al interior del MRL y se agarraron a piedra en el centro del municipio, a piedra física, los miembros del MRL que eran defensores del comunismo y los miembros del MRL que se daban cuenta que los estaban utilizando y que ellos no podían apoyar la destrucción de su religión católica, etcétera. Entonces, en el Magdalena, los dirigentes liberales que también estaban pidiendo participación y mermelada, porque el departamento de Magdalena era muy grande en esa época. De hecho, es grande todavía, pero para la época era más grande porque abarcaba todo lo que es el departamento del Cesar actual y tenía pues ciudades ya que iban creciendo como Valledupar, Codazzi, Becerril y de alta producción agropecuaria. Además, mucha influencia en el desarrollo de La Guajira, sobre todo el sur de La Guajira, de Urumita, San Juan y Villanueva, que son los tres municipios más cercanos a La Guajira y desde luego Riohacha, a Cesar, perdón. Entonces, los dirigentes liberales del Magdalena le escribieron ayer a Restrepo que andaba haciendo politiquería por todo el país, exigiéndole que le dieran la participación a los liberales del Magdalena y que ellos pedían que el candidato a la presidencia de la República en el 66, imaginen ustedes, estamos en el 61, no ha gobernado todavía Valencia, que le corresponde por ser conservador de acuerdo con el pacto, y ya los liberales están pidiendo que el candidato único sea el señor López Miquelsen o que el Partido Liberal juegue con dos candidatos porque ellos no van a ceder. Y el que dirigía eso fue otro delincuente de cuello blanco muy famoso en Colombia por sus debates y su verborrea y su agresividad verbal en el Congreso, el señor Ignacio Vives de Chavarría, más conocido como Nacho Vives. Eh, y luego argumentaban con toda esa politiquería que siempre han utilizado, que ellos enarbolaban las banderas de
los grandes líderes del Partido Liberal y nombraban ahí a varios, a López Pumarejo, por ejemplo, o otro sujeto que tuvo que renunciar por torceduras en su gobierno y era uno de los grandes líderes que los colombianos teníamos que seguir. Adelante, mi coronel. Mi coronel, visto los anteriores orígenes de la violencia política colombiana, ¿hay esperanzas creíbles de que Petro logre algún acuerdo de paz con los actuales grupos de bandoleros comunistas, incluidos los carteles de narcotraficantes de las FARC y del ELN y el Clan del Golfo? Cuando se hace un análisis de estos, se quisiera encontrar, aunque fuera una luz de esperanza, una posibilidad de que eso funcione. Pero es que los hechos, como han venido ocurriendo, la dinámica como los partidos políticos, que no son partidos sino empresas de corrupción y clientelismo, han manejado las relaciones de política entre ellos y hacia la comunidad. Y la forma como el comunismo ha venido ganando y sigue convencido que seguirá ganando, es imposible que se logre algo positivo para Colombia, y menos donde quienes negocian son todos parte de ese problema que no tienen ninguna visión distinta a estatizar, a generar confrontación, a multiplicar la violencia y apoderarse de los recursos con el argumento que los demás ya robaron y ahora les toca robar a ellos. Porque esa es la estupidez que dicen todos los petristas a quien los cuestiona en público, que es que los demás ya robaron, entonces déjenos robar a nosotros. Y así no se puede. Y con un grupo como el ELN, que está pensando que si a las FARC le dieron casa, carro y beca, a ellos tienen que darles también el cielo y más allá del cielo, porque es que ellos son los luchadores populares. Y la narcodictadura cubana, que toda la vida ha soñado con universalizar en el continente la violencia y el terrorismo y el sistema comunista, pues menos. Y Petro, que es fiel seguidor de esas ideas, pues no va a pensar en Colombia, sino en cómo se eterniza en el poder y cómo se vuelve en otro Maduro, en otro Chávez, en otro Rafael Correa, en otro delincuente como el que desgobierna en Nicaragua, Daniel Ortega. Entonces es imposible que haya siquiera una luz, un asomo de esperanza en que eso va a funcionar. Mi coronel, honremos con un minuto de silencio a los colombianos víctimas del terrorismo comunista y de esa violencia tripartidista, consagrando un minuto de silencio en su memoria. Mi coronel, reflexionemos sobre las enseñanzas que deja la masacre de 8 campesinos liberales perpetrada por bandoleros conservadores en el área rural del municipio de Génova, Quindío, en agosto de 1961, en retaliación
por la masacre perpetrada una semana antes por bandoleros del Movimiento Revolucionario Liberal en el municipio del Águila Valle? Bueno, mi coronel, vamos a ver aquí algunas reflexiones que hoy las hemos planteado en forma de preguntas. Y esta le ponemos intencionalmente un más ahí intermedio en cambio de de una tilde para decir es cuánta violencia, o sea, ese aumento hubiéramos ahorrado si se hubiera implementado el plan Lazo en su dimensión. Entonces es una reflexión profunda, ¿no? Que acabamos de ver un ejercicio en el que los dirigentes políticos eh, promueven la violencia, pero de dientes para afuera salen a cuestionarla y a reclamar ante la eh, dirección de sus partidos que mm, se les defienda, se les proteja a ellos, no lo que hacen ellos, ¿no? Eso sí, ellos pueden ir y retaliar porque es que nos están atacando. Y entonces en ese cuento de que es que yo soy la víctima de ambos lados, pues se vuelve mucho más grave la violencia. Entonces la pregunta es, por qué le colocamos ese Q y el más, ¿no? ¿Cuánta violencia más nos hubiéramos ahorrado si se hubiera implementado el plan Lazo desde el principio y si hubiera dejado que las fuerzas militares lideraran y empoderaran un proyecto de desarrollo rural mientras los partidos apropiaban los recursos y desarrollaban los programas? Para pensar. La segunda pregunta que nos hacemos, ¿por qué no había ética en los partidos políticos de la época? ¿Es que siempre ha sido así? ¿Es que para ser político en Colombia hay que perder los escrúpulos y dejar la ética a un lado? ¿Es que la ética para ellos es todo lo que yo haga es bueno y lo que haga mi contrincante político es malo? Y entonces se valen las acciones al estilo comunista, todas las formas de lucha. Tercera reflexión. ¿Por qué ocurre tanta desinstitucionalización? Porque es que cuando un Estado entra en ese proceso de descomposición como el que vemos evidentemente aquí, que sobrevive gracias a la bondad de muchos colombianos buenos, no a la capacidad de los dirigentes para guiarlo, porque no, las instituciones no son sólidas. Entonces, ¿a qué se debe tanta desinstitucionalización? Es que somos un país destinado a vivir en medio de la violencia y el caos, o es que definitivamente la podredumbre está en esa clase política que ha sido incapaz de poner las instituciones en su puesto. Ya surgen miles de preguntas alrededor de estas tres, más las que vienen. La otra, había conciencia de información y creatividad o creación de militancia partidista con objetivos de beneficio comunitario a partir de una plataforma ideológica, o lo que había era una de ideologización torva y siniestra de utilización de intereses que a veces ni siquiera coincidían con las capacidades reales de todo lo que se ambicionaba, pero solamente por generar ese caos y demostrarle al adversario que yo lo pisoteo y usted no me viene a ganar a mí esta zona, porque es que ¿para qué quiere una persona una finca de 400 fanegadas de tierra si con 100 puede vivir bien? Pero es ese afán de apropiarse, de hacerse sentir y de controlar una región y de que el adversario aquí no entra, en lugar de unir todas esas fincas y ponerlas a producir e industrializarlas y sacar el producto hacia el exterior y multiplicar la formación de los integral de los hijos de manera sinérgica. Y otra pregunta, ¿dónde está la razón y la solución a la corrupción? Porque no nos engañemos, detrás de todo esto lo que hay es una corrupción aterradora. Esa pelea entre liberales y conservadores y que luego trajo a los comunistas al juego, no era por un mejor país como han dicho ellos, no, era cómo quedarse con los presupuestos, cómo quedarse con el control de las regiones, cómo armar un solo grupo para satisfacer sus intereses personales y no grupos con proyecciones amplias para hacer una sola sinergia y desarrollar el país. Entonces, como que se van sumando una cantidad de elementos que nos ponen a pensar es que atávicamente traemos unas taras aterradoras que son las que nos llevan a este desgreño.
Otra pregunta que le hacíamos como conclusión categórica, aquí la ponemos como pregunta para reflexionar. ¿Previeron realmente estos dirigentes políticos que toda esa violencia que ellos proponían en el área rural iba a tener una dinámica impredecible como lo es actualmente en Colombia en las áreas urbanas? Y a esa le agregamos ahora, ¿están previendo los dirigentes políticos de ahora en esa rapiña tan salvaje que tienen entre Petro y su banda delictiva y frente a los que quieren volver al poder solamente para recuperar todas esas prebendas, no para corregir? ¿Qué será el futuro de Colombia en 20 o 30 años si seguimos en ese mismo espiral de violencia y esa dinámica? Y otra pregunta, ¿por qué se ha ignorado esa relación tan directa que hay entre educación y violencia, a pesar de que tenemos los hechos sobre el tapete y que abundan en las universidades todos los izquierdistas que son sociólogos y analistas, politólogos, y que salen tantos sujetos a hablar de lo divino y lo humano y sobre todo lo que no conocen en los medios de comunicación, cada vez a evaluar los sucesos? Pero ¿dónde está la solución a esa ecuación directa que hay entre la educación y la violencia, que no se corrige? Y por el contrario, la educación plagada de comunistas en FECODE incitando a la violencia. Entonces, ¿habrán pensado los dirigentes comunistas que dicen querer tanto el futuro para Colombia, que lo único que han hecho es sembrar el terror, el odio, la miseria y que crear una poca perspectiva para un país lleno de riqueza, con su cuento de que la lucha de pobres contra ricos y la estatización y que la persecución y que si los demás robaron, entonces los que están con Petro ahora pueden robar, porque es que ese le llegó el cuarto de hora? ¿Será que así vamos a resolver este problema? ¿O con personajes como el cura de Rux elaborando informes torcidos, o como la JEP legitimando bandidos, y la lista sigue? Adelante, mi coronel, con sus reflexiones hoy. Sí, mi coronel, con mucho gusto. Hoy, martes 10 de septiembre, presentamos el episodio 620, que trata de la masacre de campesinos perpetrada por bandoleros liberales en la vereda Chorritos del municipio de Génova, Quindío, en 1961. Objetivo Colombia. Hemos demostrado hasta la saciedad en este y muchos otros episodios de la memoria histórica de Jundel, cumpliendo nuestra ineludible tarea de presentar la verdadera historia documentada y verificada de las crueldades contra víctimas inocentes del terrorismo comunista y de las pasiones banderizas, así como nuestro deber moral de controvertir con pruebas documentadas las componendas que por falta de un nacionalismo, de una cultura política y de patriotismo, hemos caído en una deplorable situación de violencia debido en buena parte a que los responsables de esa situación, a saber, dirigentes de los partidos liberal, Partido Conservador y Partido Comunista, no han sido juzgados con el fiel de la balanza como debe ser. Es que bien sabemos que en toda comisión de un delito siempre existen dos autores, el intelectual o determinador y el material. O sea, quien lleva a cabo el acto, homicidio o masacre. A este último autor, la fuerza pública lo captura o da de baja, en tanto a aquel, o sea, al autor intelectual, para ser más claros, dirigente del ELN, FARC,
M-19 y otros salen airosos, porque la ley colombiana es permisiva y garante con ellos. Y como hemos visto, cuando son condenados, casi siempre son amnistiados o indultados o llamados a dialogar por todos los gobernantes. En el caso analizado hoy, en donde la dirección liberal del municipio de Génova, para entonces perteneciente al viejo departamento de Caldas, le envía a su jefe de partido, Carlos Lleras Restrepo, primo de Alberto Lleras Camargo, primer mandatario de los colombianos en el primer periodo del Frente Nacional, varios mensajes en donde le reclaman el descuido del Partido Liberal de sus militantes masacrados. Y según dice el memorial o los memoriales, dicha masacre se debió a informaciones falaces del siglo, refiriéndose al periódico conservador de la época. Más puntual, la masacre de estos 8 campesinos liberales, perpetrada por bandoleros conservadores en fecha upsupra y en lugar también ya dicho, se debió a la retaliación por la masacre perpetrada por bandoleros del MRL en el municipio del Águila Valle una semana antes, visto y analizado en el episodio del día de ayer. Por lo anterior, no cabe la menor duda que la pugnacidad y el bandolerismo existente en la época del Frente Nacional se debió a las pasiones banderizas de los dos partidos políticos, liberal y conservador. De seguro, si los muertos hubieran sido del otro bando político, no se hubieran dado por aludidos. Por eso la violencia que hoy sufrimos los colombianos de a pie es el trasunto de la venganza y violencia de ayer, tanto en el campo como en la ciudad, generada de un lado por los partidos liberal y conservador, y paralelamente la infiltración del comunismo en Colombia y también en Latinoamérica, que aprovechó este desorden político del que no hemos salido. Es entonces cuando empieza a relucir detrás del término guerrilla los de revolución, redistribución de tierras y medios de producción, términos atractivos para los campesinos que habían perdido sus tierras y por ellas se hacían matar, atizados muchas veces por el verbo de Gaitán y otros de su mismo talante, quienes antes del periodo del Frente Nacional ya merodeaban en el entorno político, como el señor López Michelsen, fundador del MRL. Todo lo anterior da cuenta que las acciones guerrilleras de los enemigos de Colombia, es decir, la FARC, el ELN, el M-19, lo que fue la JUCO y su bifurcación en EPL y MOIR, y otros bandoleros, están entrelazadas con el plan estratégico del comunismo, cuya guerra es permanente hasta lograr la toma del poder. Mientras tanto, la miopía de la dirigencia política se hace en los de la vista gorda, porque lo que más les ha interesado y les sigue interesando es mantener el poder del partido al que pertenece y no el crecimiento de Colombia. Como esta historia no se ha conocido, se sigue repitiendo. Es justamente lo que Fundel pretende con estos episodios, el de hacer conocer el origen y los responsables de la violencia que sigue padeciendo Colombia para evitar repetirla. Mi reflexión por hoy. Gracias y feliz día. Muchas gracias, mi coronel.
Mejor no se podía decir, así es, y no se le puede quitar ni un punto ni una coma a lo que usted dijo, porque es la dura realidad. Los partidos políticos o mal llamados partidos políticos se han preocupado es por mantener el poder, no por desarrollar a Colombia. Y ahí está nuestro problema y por eso no creemos que lo que está haciendo el señor Petro conduzca a ninguna paz total, sino que va a conducir es a una paz fatal, en la cual Colombia seguirá siendo la víctima y los que estén disfrutando y pelechando del poder, sacando sus ventajas para sí o para sus grupos y no en beneficio común. En la tarde de hoy no tendremos jornada académica, pero mañana retomaremos nuestra actividad normal con la memoria histórica por la mañana y por la noche con otro análisis de profundidad para seguir formando esa visión de estadistas con visión de estrategas. A todos un feliz día y que Dios nos siga bendiciendo. Gracias, feliz Gracias, día Luis para Andrés. todos. Feliz día para todos. Feliz día para todos.